Y esta diosa era la que ocasionaba pues, grandes pérdidas cuando habían sido muy favorecidos los seres humanos y, sin embargo, pues daba alguna fortuna quizá a los más desdichados. Entonces, bueno, tiene muchísimos más datos y bueno, el que quiera pues conocer mucho más de esta diosa, lógicamente, pues no tiene más que leérsela y ya está, ¿no? Que ahora tampoco es esa la cuestión. Entonces era un poco todos estos dioses e incluso diosas, pues no eran ni más ni menos como para poner un poquito de límite o de freno al mismo ser humano dentro de esa naturaleza o dentro de, bueno, de ese ambiente, precisamente para que su vida transcurriese, y ni más ni menos que eso servía para un equilibrio, y servía incluso pues para tener pues un discurrir más o menos tranquilo, y sobre todo, como decían un poquito más adelante, pues servía ni más ni menos que para poner freno, sobre todo a lo que diferencia el hombre de otros seres biológicos, y es lo que al final termina matándolo, que es el mundo de las pasiones, ¿no? Poner freno a ese mundo de pasiones, que era verdaderamente cuando en ese camino podían salir o incluso se podía autolesionar precisamente por el desmadramiento o estando adorando a ese mundo pasional, ¿no? Entonces, claro, ustedes me dirán ahora que, bueno, que para qué, ¿no? ¿Qué diferencia hay o qué relación puede tener pues tantos conductos, tantos caminos y no sé qué dioses de la mitología? Pero, en fin, volviendo precisamente a este principio, a la filosofía propia de la vida, pues vamos viendo que incluso por las etapas de la vida, si decimos, bueno, creo que hemos comentado en alguna otra ocasión, que en las etapas de la vida, digamos, una persona joven o un joven, una persona adulta y una persona anciana, incluso pues también rige su vida o cuantifica un poco su vida también por unos conductos, o cuantifica su vida o su momento actual también por conductos, y siempre se refiere, cuando una persona de 25 años, un chico o una chica, me da igual, pues así casi siempre está hablando de su conducto de pito, pues yo no sé qué, pues yo he ligado no sé cuántos. Eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Y ha pasado siempre, ¿no? Un joven alardea precisamente de que, bueno, es un fiera, ¿no? En ese sentido, un joven o una jovena, me da igual, alardea de esos conductos de una forma, en fin, tremenda. Sin embargo, cuando una persona ya es madura, alardea o cuantifica su, digamos, bienestar o dice de su momento de la vida, también por el conducto, sobre todo el conducto de la boca. Entonces no hace nada más que hablar cuando está en sociedad, pues siempre está hablando de que, bueno, el otro día comí, de primero me tomé una ensalada fantástica de no sé qué, de segundo unas angulas de no sé cuántos, luego una chuleta de ternera que estaba divina, que se derretía en la boca, etcétera, etcétera. Y eso rega algunos vinos de no sé dónde, porque patatín, porque había venido unas cajas de cariñena, patatín. Bueno, entonces, en ese sentido, en la vida media, pues también se cuantifica o se cualifica un poco su vida precisamente por esos conductos que empiezan por la boca y llegan, pues, constituyen un palmo, ¿no? Porque solamente el gusto es más o menos el gusto que sacamos con las papilas gustativas, ¿no? Mientras que en la última etapa, la persona ya anciana o el mal dicho viejo, pues también cuantifica su calidad de vida o su filosofía de vida o transpone su filosofía a una cosa que es muy importante para él, porque ahí está, digamos, su bienestar y su vida en sí, ¿no? Y esa persona mayor cuantifica su vida precisamente con el conducto de su intestino grueso. Entonces, cuando vemos hablar, y así lo recuerdo cuando estaba, pues cuando vivía mi padre y él estaba con sus amigos que eran pues tan mayores como él, pues yo recuerdo pues uno de esos viejecillos que decía, dice, joder, hoy me encuentro estupendamente, joder, porque es que cagué ayer, entonces hoy me encuentro divinamente. Entonces ahí está también cuantificando por ese conducto o por ese tubo o esa
parte final de ese tubo digestivo, como era que había exonerado lo que le sobraba pues el día anterior, y en el día actual se encontraba estupendamente. Entonces, seguimos hablando de esos conductos. La vida no es otra cosa, como decía, o como hemos seguido toda esta pequeña charla, es dar el paso por ese conducto, precisamente, y evitar, como decíamos al principio, pues los efectos nocivos de las angosturas. Y angostura, pues es una voz latina, ¿no? Angostura es una voz latina que significa dificultad, y evidentemente la mayor dificultad, digamos, en nuestra sensibilidad es precisamente una enfermedad quizá muy común ahora, y no sé por qué. Bueno, sí que lo sé, pero será cuestión de otros programas que hablaremos mucho más de ella. Incluso ya hemos dado muchas pistas en otras series, ¿no? Y es precisamente la angustia, como esa dificultad que parece ser que nos arrancona y que no nos deja vivir. Entonces, esa angustia como esa sensación tan sumamente desagradable de como que algo está, una sensación constrictiva, mejor dicho, que lo que hace es dificultar todo ese discurrimiento de cualquiera de los conductos, desde el bolo alimenticio, pues evidentemente es una dificultad para tragar ese bolo alimenticio, pues es una dificultad para respirar, porque muchas veces cuando esa sensación angustiosa o esa dificultad para inspirar aire o para sacarlo, es como si tuviésemos algo ahí, ¿no? Que muchas veces, o muchos enfermos, o a todos nos ha pasado en algún momento determinado. También es otra dificultad, o es una sensación de constricción, esa exoneración de la caca, por ese intestino grueso, o porque ha habido ahí una angostura que parece que no deja ese tránsito intestinal que tenga su ritmo y su cadencia normal. También es otra angostura o es otra angustia lo que produce esas piedrecitas en ese conducto de la vesícula biliar, por las que parece ser que está empujando y no deja salir a esa porción de intestino delgado, y produce esos dolores tan terribles, incluso esos dolores de cabeza, y nos dan esa sensación tan sumamente desagradable. También es otra angostura o es otra dificultad esas ideas obsesivas que nos machacan la cabeza, o ese estreñimiento mental que decía el profesor Cho cuando hablaba de la depresión, pero no deja de ser otra dificultad, otra angustia, otra angostura de nuestro propio pensamiento o de nuestra propia forma de ver la vida, que acabamos así. Es otra angostura pues ante esas anginas de esos niños que se inflaman y no dejan pasar, que pinchan, que nos produce esa fiebre. Aquí no vamos a hablar lógicamente ni de los bichitos que lo producen ni nada, sino sencillamente que valga este ejemplo, ¿no? O es otra angostura importante y muy frecuente, ese angor del pecho, ese angor pectoris del infarto, cuando esa sensación tan sumamente mala, esa dificultad para discurrir o para alimentar ese músculo cardíaco, que nos produce, por supuesto, una gran depresión de ánimo, un terror por una sensación de muerte inminente, o un malestar que no lo podemos definir, sino que es una sensación malísima, ¿no? Entonces, precisamente para que todos estos conductos sean tan sumamente discurran con toda la celeridad y con todo su ritmo, pues es precisamente con lo que el hombre, nada más nacer y sin necesitar o sin echar mano del médico, porque todavía no había inventado la enfermedad, porque no le dio tiempo, como decía, pues quizá empezó a mitificar, a crear esos mitos y esas leyendas como ejemplo, tanto para él o sobre todo para las generaciones posteriores, precisamente para que esos conductos estén perfectamente, se pueda discurrir materiales por ellos,
esa cabeza o esos pensamientos discurran tranquilamente, o esos impulsos nerviosos pues incluso también vayan por esos tubitos, por esos filetes nerviosos que van rodeados como ese plástico o esas cápsulas de mielina, precisamente para que haya una inervación correcta, y todos los miembros y todos los músculos puedan ser movidos, e incluso pues esos tubitos también aferentes pues nos puedan recoger todas las sensibilidades de lo que estamos viendo, estamos tocando, estamos oliendo, estamos oyendo o estamos viendo. En ese sentido, pues para que todo discurra bien, precisamente, yo creo que antes que crear una filosofía, digamos, curativa, e incluso hoy en día pues se creó, digamos, esa medicina preventiva, que era a base de crear esos mitos, esas leyendas, por las que, como decía, vuelvo a repetir, aquella jota, ¿no?, que la vida es un camino que tienes que recorrer, no vayas por los atajos porque te puedes perder. O, dicho de otra manera, de otra manera, que esas angosturas no nos den la dificultad para seguir discurriendo o andando ese camino, que por supuesto es a cielo abierto y por supuesto estamos digamos, expuestos a cualquiera de los elementos de la naturaleza, que siempre son inmensamente más fuertes que nosotros. Y precisamente por eso, a base de esos ejemplos mitificados, imaginados, y sobre todo con muchísimas dosis de razón, pues el hombre en sus primeros tiempos, digo yo, que inventó para que todo discurriese pues de una forma pues tranquila, y que las angosturas, digamos, puedan ser sorteadas o salvadas sin ningún tipo de dificultad, y ese camino sea lo más largo posible. Y así que eso es lo que creo que pudo ser, digamos, imaginando ya o echándole muchísima imaginación. Después ya, cuando unas personas o algunas personas pues ya no hacen caso omiso de esos refranes, de esos mitos y de esas leyendas, es entonces cuando vienen ya las enfermedades, número uno, o las enfermedades de ese cuerpo superior, que anida directamente en ese corazón o en esa parte tan sumamente vital, que era precisamente por la emoción. Y seguramente, o en la inmensa mayoría de las veces, enfermó por ese mundo pasional o esas emociones que afectó directamente o trabó precisamente a esa primera corriente energética tan sumamente vital y capaz de gobernar a otros muchos conductos, por los que, bueno, pues nosotros ya sabemos, ¿no? Todos los conductos sabemos que están más o menos cuando nada se nota, e incluso esos mismos conductos pues van echando algunos líquidos fundamentales que nosotros podemos ver y estudiar. Pues echamos liquidito por ese conducto lagrimal, echamos un moco por esas cañones de la nariz, o esas alas de la nariz, echamos esputo por esa faringe, miccionamos orina por esa uretra, digamos así, y expelemos, digamos, caca por ese intestino grueso. Entonces, depende de la característica, pues ya es un estudio de cómo está todo ese cuerpo, e incluso nos podemos imaginar ya, pues más o menos, pues cómo está no solamente la salud o la cuestión física de esa persona, sino que también podemos imaginar e incluso pues acertar con bastante vehemencia, pues cómo está su cuestión, digamos, emotiva, y cómo va haciendo uso o mal uso de esas pasiones, de tal manera que, bueno, este conducto está atascado o esta angostura no ha sido salvada, pues ya sabemos de que ha venido por esto y por esto. Entonces, evidentemente, como decíamos, o como mejor decía Castillejo, aquí una cosita que yo me apunté porque me llamó mucho la atención, que decía que por tu miedo son mayores cualquieres adversidades, penas y angustias de amores y otros cualesquier dolores,
pérdidas y enfermedades. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, parece que este hombre escribió estas cuestiones tan bonitas, pues para hablar un poquito sobre el tema, ¿no? Y la suerte de haberlas encontrado. De tal manera que, bueno, a todas estas cuestiones de las mitologías, los mitos y las leyendas y las divinidades y los raciocinios, pues también se les dieron ciertos tintes de religiosidad para dar precisamente freno a todas esas pasiones humanas que podían, digamos, machacarlos, hacerlo enfermar y, por supuesto, acortarle pues mucho pues su trayectoria o su camino que normalmente tenía que recorrer. Entonces, para ello se imaginaban las fábulas que omnipotenciaban, por supuesto, a esos dioses o a esos mitos, y también lo hacían respecto a o exageraban también la vigilancia del mundo entero, ¿no? ¿Para qué? Pues precisamente con el único deseo de inspirar un terror saludable. Bueno, que yo pienso que, bueno, ha quedado como muy bien la frase, ¿no? Pero yo no conozco absolutamente ningún terror, por muy pequeño que sea saludable, pero bueno, a base de ese terror saludable, pues precisamente poner freno a todas esas cosas que en definitiva iban a hacerles muchísimo daño, y de paso también pues inyectar pues bastantes dosis de moralidad para que mejorase su condición humana precisamente. Entonces, bueno, aparte de que bueno, hemos hecho un poquito una relación un poco extraña quizá, pero que espero que haya valido, pues relacionando un poco o viniendo la idea de este guión tan sumamente escutre, diríamos, ¿no? Porque vino ayer un fontanero a casa, entonces relacionar un poco un conducto con la mitología griega, romana o cualquier otra mitología, y eso, pues hacerlo para el hombre y decir que es una recopilación de tubos, la verdad es que es bastante fuerte, ¿no? Pero sobre todo es cierto que si por ese tubo han de pasar muchísimas cosas, lo fundamental y lo más saludable es que todos los tránsitos por todos los conductos sean lo más adecuados posibles, con ese ritmo y esa cadencia que decíamos anteriormente, y que sobre todo esos conductos de esa buena manera pues nos puedan llevar la mano o nos puedan conducir con digamos, un rumbo fijo, y con la suficiente flexibilidad y no demasiada velocidad, por eso ese ritmo, para ir sorteando todas esas angosturas que posteriormente nos van a traer una de las peores enfermedades, digamos, casi indefinibles, como es esa angustia. Y para ello, como decía aquella frase, y vuelvo a repetir, de aquel maestro que se retiró, maestro de los toros, ¿no?, que había que torear, digamos así, e incluso la vida también puede ser otra filosofía de vida, ¿no? Entonces decía que había que torear, o mejor dicho, había que lidiar a ese toro pues con las 3 Ds, muy despacio, de frente y sobre todo muy derechito, Entonces, como decíamos, con respecto a los ritmos y o a cualquier tubo, era cuestión de ritmo. Entonces, en ese tubo intestinal, si va muy aumentado, pues evidentemente ese ritmo intestinal va muy aumentado, ¿qué pasa? Pues que nos vamos de varetas. Eso no es saludable ni es bueno y produce, bueno, pues muchísimos perjuicios, ¿no? Mientras que si el ritmo, digamos, o la cadencia, bueno, son dos cosas distintas, pero se pueden acoplar, ¿no? Entonces el ritmo y la cadencia pues están muy disminuidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues se nos pone como muy mal color y, por supuesto, se nos sobrecoge un poco todo el semblante, amén del vientre también, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a terminar. Espero que ya me disculparán estas relaciones tan extrañas entre un fontanero, la mitología, unos conductos, un poco de la filosofía de vida y todas estas cosillas, ¿no? Pero, bueno, ayer estaba un poco así, entonces agradezco mucho, por eso no hay mal que por bien no venga, que se haya estropeado esa cisterna y esas cosillas. Este fontanero pues me dio, ahí pensando un poco, me dio estas cuestiones para
sencillamente dirigirme a todos ustedes, pues, bueno, pues dentro de lo que cabe, con toda la alegría del mundo. Y por supuesto todo mi agradecimiento. Entonces esto es todo, hasta el próximo día ya, si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.